Hola a todos, bienvenidos una vez más al streaming de Finanzas para Todos. Gracias a todos los que se conectan a través de nuestro Facebook Live, de nuestro Twitter a través de Periscope y de nuestra página finanzaspersonales.co. Hoy estamos con dos invitados, ellos son Juan Manuel Jones y María Camila Ursola. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Paola. Gracias por la invitación. Bueno, ellos son dos empresarios que son expertos en coaching y liderazgo empresarial. Y además son fundadores de Yours. Bueno, cuéntanos un poco de qué se trata esta empresa. Bueno, tenemos una empresa de transformación personal y empresarial donde básicamente tenemos tres pilares que hemos desarrollado durante el tiempo. Uno son las consultas individuales, donde las personas van a nuestros consultorios por X y Y motivo. Tenemos dos especialidades, que es la tanatología. Yo me encargo de la ciencia encargada que estudia la muerte y las pérdidas de los seres humanos, y Juan Manuel se encarga de las enfermedades con una técnica que se llama la descodificación biológica. Y adicional a eso, si las personas no llegan por pérdidas o por enfermedades, trabajamos todo un entrenamiento de mindfulness en el 1 a 1 o la necesidad que tenga la persona. También tenemos programas de formación para personas, en especial tenemos tres. Uno se llama Mindful Change, que es un entrenamiento en mindfulness, que más adelante lo explicaremos. Otro es Emotional Mindfulness, mindfulness en las emociones. Y tenemos un campamento de 3 días que es Mindfulness y Voluntad, ¿cierto? Y ya generamos capacitaciones, programas, conferencias, talleres en las empresas de acuerdo a la necesidad que necesite el cliente. Pasamos esa empresa bajo nuestra propia necesidad de tener herramientas que podamos implementar en nuestro día a día y no quedarnos solo con el conferencista o con el coach o con el taller, sino que decíamos, bueno, si eso no existe ya para allá, necesitamos técnicas de autosanación que podemos usar en cualquier lugar, y de ahí nació Yours, Creciendo Juntos. Bueno, saludamos a las 60 personas que se están empezando a conectar con nosotros y ya nos están empezando a preguntar de qué se trata el tema. Entonces, vayamos. ¿Qué es el mindfulness? Muy bien, mindfulness, como digamos, lo define Jon Kabat-Zinn, quien es el papá de mindfulness aquí en Occidente, es atención plena, conciencia plena al momento presente, con una finalidad: poder transformar ese momento presente. Así lo define Jon Kabat-Zinn. Nosotros lo definimos como un entrenamiento mental que te permite ampliar tu capacidad de darte cuenta de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sensaciones, de tus acciones, con una finalidad: cambiar ese pensamiento, si es un pensamiento negativo, autodestructivo, poderlo cambiar y generar un pensamiento diferente, cambiar la emoción, darme cuenta de que de pronto en este momento tengo tristeza, a veces no me doy cuenta, pero donde yo me dé cuenta puedo cambiar mi emoción, cambiar mi pensamiento y por supuesto cambiar mis acciones. Y también poder darme cuenta de todo esto, pensamientos, emociones, sensaciones y acciones de los demás, con el fin de tener una mejor relación. Entonces, mindfulness simplemente es un entrenamiento que me permite darme cuenta en el momento presente de lo que está sucediendo. Perfecto. ¿Y cómo se traduce esto a la vida laboral? ¿Cómo las personas lo pueden incluir en su día a día? Bueno, primero tienes que tener conciencia. ¿Y qué es conciencia? Darte cuenta en dónde te la pasas, si en el pasado o en el futuro. El 80% de nuestros pensamientos divaga entre el pasado y el futuro. Tan solo el 20% de nuestros pensamientos está en el momento presente y de manera inconsciente. Entonces, voy a poner un caso cotidiano que nos pasa en la parte corporativa. Nos levantamos, suena la alarma, lo primero que decimos, miramos el correo electrónico. Cuando estamos mirando el correo electrónico estamos pensando en la conferencia que vamos a dar. Cuando estamos en la conferencia que vamos a dar, estamos diciéndole a nuestra asistente que no se le olvide el almuerzo que vamos a tener. Mientras le estamos diciendo a nuestra asistente del almuerzo que vamos a tener, estamos llamando a nuestros hijos a ver si llegaron al colegio bien o no llegaron bien. Entonces, si te das cuenta, mi cabeza no para, está en futuro, pasado, y yo ni siquiera me doy cuenta de que eso está sucediendo en mi cabeza. Entonces, en la parte corporativa creemos que la multitarea es súper efectiva y eficiente. Entonces, el primer inicio es darte cuenta en dónde está tu pensamiento. El segundo inicio es empezar a hacer una sola cosa a la vez, con la finalidad de que te empieces a entrenar a estar en el momento presente. ¿Qué quiere decir estar en el momento presente?
que mis pensamientos, que mi mente esté con la actividad que yo estoy haciendo. Entonces, si en este momento yo estoy hablando con ustedes en esta entrevista, yo no tengo que estar pensando en qué dirán, lo estoy haciendo bien, ay, pero la vez pasada dije tal cosa. No, estoy aquí, mi pensamiento está aquí, no hay una asociación de nada. Entonces, en la parte corporativa, como que si estoy haciendo un correo y viene Juan Manuel y me interrumpe, le digo, dame 5 minutos y termino este correo. ¿Por qué? Porque si yo le doy la finalidad a él, después miro mi celular, miro las redes sociales, después tengo que mandar el informe, me estoy estresando, digo, no hay tiempo. Ay, ¿en qué iba? Con todo esto que te estoy diciendo ya he perdido bastante tiempo, ¿no? Entonces me estreso porque quiero. 3, hacer un stop. Hacer un alto antes de que tu cuerpo te lo pida. Entonces, hacer un stop es primero paro lo que estoy haciendo, tomo un respiro, observo qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué tengo que hacer y prosigo con la actividad que yo estoy haciendo. Perfecto. Me interesa este tema que hablas de la multitarea. Se cree que una persona entre más cosas puede hacer al mismo tiempo es más productiva. ¿Esto es así? Es totalmente incierto. Ya todos los estudios científicos, incluso de neuroimagen, neurocientíficos, demuestran que no somos capaces de ser multitarea. Entonces ya hay un mito que se comienza a desmontar. Todavía hay empresas que siguen posteando en los anuncios clasificados, necesitamos gente que trabaje bajo presión y que adicional a eso sea multitarea. Entonces, partir de la base de que no existe la multitarea. Cuando tú realizas una sola cosa a la vez, no en multitarea, incrementas tu eficiencia en un 35%. Eso quiere decir que si yo soy de esas personas que estoy conectándome con una cosa con la otra, no quiere decir que sea multitarea, que pueda hacer cosas a la vez, sino lo que pasa es que mi cerebro se conecta con el mail que acaba de llegar, de pronto llegas tú y se desconecta del anterior y se conecta contigo, de pronto llega un Twitter y entonces me desconecto de lo anterior. Entonces, la multitarea realmente son desconexiones del cerebro. Entre más me desconecte yo, es decir, más multitarea tenga, pues voy a ser menos eficiente. Ok, bueno. Invitamos a todas las personas que nos dejen sus preguntas. Ya están empezando. Teo Gómez pregunta, ¿cómo se practica el mindfulness? Bien, hay varias técnicas, hay varias maneras, pero vamos a decir 3 importantes. Tenemos prácticas formales e informales. ¿Qué quiere decir eso? Las formales es cuando tú sacas un espacio en un tiempo determinado a meditar. ¿Y qué es meditar? Es llevar mi atención a un objeto focalizado de una manera intencional. Entonces voy a poner un ejemplo. En este caso voy a escoger mi respiración. Entonces yo voy a llevar mi atención a mi inhalación y a mi exhalación. ¿Qué siento cuando entra mi inhalación por mis fosas nasales y qué siento cuando exhalo en mi diafragma? ¿Qué va a pasar? Mi mente se va a ir. Uy, apúrese que tiene que llegar al trabajo. Entonces yo me voy a dar cuenta que mi mente se fue y vuelvo a mi respiración. Eso es el mindfulness. Entonces elijo unos 10 minutos, 5 minutos de llevar la atención a mi respiración y en ese momento estoy entrenando mi atención y estoy haciendo una práctica meditativa. ¿Listo? Si ya estoy en mi día a día, estoy en el trabajo, estoy en una reunión con mis amigos, donde esté, puedo contar mis pasos. Todos caminamos en algún momento, sí o sí, caminas a ir al baño, caminas para la oficina, caminas a hacer el desayuno, caminas. Entonces contar los pasos que das cuando estás caminando, contar que se sienten los pies sobre el piso, hacer conciencia qué músculos se te están moviendo, esa es otra que podemos implementar. Y 3, todos tenemos celular, que hoy está de moda y es tendencia en el mundo. Entonces, si tienes tu celular a la mano, vas a tomarte un minuto de tu tiempo para observar fingidamente, por primera vez, qué se siente cargar un celular en tu mano, de qué forma es, cuántos huequitos tiene, qué dice atrás en esta leyenda, qué ves en esta manzana, qué ves, está sucio, limpio, cuántas huellas tiene la pantalla. Si te das cuenta, yo no tengo cabida un pensamiento diferente a esto que estoy haciendo en este momento presente. Si nosotros, digamos, ahondamos un poco más sobre el mindfulness, sería toda aquella actividad que me pueda traer al momento presente. Toda aquella actividad que haga que mi mente venga a la actividad, lo que decía Camila, lo que estoy haciendo en este momento, mi pensamiento está allí. Si dejamos divagar la mente, eso sería no estar en mindfulness. Entonces, cualquier práctica que tú te puedas inventar, que pueda tu mente estar en la actividad, deporte, caminata, comiendo, bañándote, que puedas sentir el agua, eso es estar haciendo mindfulness. Entonces es muy, muy sencillo, porque todas las actividades que estés desarrollando en este momento, puedes hacerlas conscientemente y atento al momento presente. Y para las personas que se encuentran en espacios de trabajo
donde no tienen tanta intimidad, son espacios abiertos, donde hay mucho ruido, la persona que está al lado hablando por teléfono, la gente mirando televisión. ¿Cómo se le puede decir a esas personas que de todos modos pueden estar presentes y practicar el mindfulness? Bien, en cualquier espacio puedes hacerlo. Muchos ejecutivos que nosotros hemos formado hoy día en una reunión, cuando se torna algo emocional, de pronto está llegando una de las emociones, rabia o tristeza, de pronto a la reunión o algo así, ellos pueden simplemente, sin cerrar sus ojos, estar en la reunión, pero ser conscientes en ese instante de su respiración, como nos contaba ahorita Camila, o ser consciente, muy consciente de los movimientos o de las palabras que está ejerciendo la otra persona. No es estar pensando en ahorita me toca el turno y qué voy a decir porque mi mente estaría en otro lugar, sino estar contigo. Si tú me estás preguntando, estoy contigo, estoy viendo cómo asientes la cabeza, cómo estás parpadeando. Eso es estar en el momento presente. Entonces, cada vez que permites que tu pensamiento esté aquí, estás haciendo mindfulness. Ahorita Camila nos contaba una práctica muy común en el trabajo que se llama el stop. El stop, la S en inglés es stop, parar. Entonces paras todo lo que estás haciendo en el momento. Después viene la T, que es tomar una respiración. Entonces tomas una respiración. Pueden ser 2 o 3 respiraciones. Después observas cómo está tu cuerpo y después prosigues con lo que estás haciendo. Fíjate que no necesitamos absolutamente, nadie se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo, simplemente hice un par en las actividades, nadie se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo, que era un mindfulness, y después prosigo. Esos 2 minutos hace que después la actividad sea mucho más productiva a cuando yo tengo el pensamiento rumiando cíclico en la cabeza. Bueno, saludamos a Miguel Ángela Sáenz, que nos dice excelente tema, gracias. A Fernando Cuadros, que nos pregunta, ¿qué libro de coaching recomiendan? Pues el mindfulness no es coaching, ¿no? Pero te podemos recomendar Ontológico de Rafael Echeverría. Entonces que ponga en Google Rafael Echeverría coaching ontológico y ahí él escoja de acuerdo a su necesidad. También diferentes, Mari Carmen Castro, que también es una reconocida coach, y ahí él va mirando, pero realmente como más bien le recomendamos que se interese en el mindfulness, que es un complemento. Como por ejemplo, sí, hay un libro maravilloso de mindfulness que se llama Mindfulness es mejor que el chocolate, que podría ser un libro muy básico pero muy profundo en cuanto a la práctica del mindfulness. Otro súper importante, Cómo vivir la crisis en plenitud, de Jon Kabat-Zinn, que hoy en día todos tenemos sufrimiento, todos tenemos crisis y creemos que no vamos a salir de esa, pero cuando lo observamos de una manera amable, apacible, encontramos los verdaderos aprendizajes de esas crisis. Entonces ya no se vuelven crisis, ya le damos apertura a que cuando llegue sea una oportunidad para hacer conciencia de lo que debo hacer mejor, pero por mí mismo, no por lo que me digan los demás que debo mejorar, porque a nadie le gusta que nos digan qué hacer o qué debemos mejorar, nos gusta es que nos reconozcan, y eso tampoco pasa. Entonces la conciencia hace que te des cuenta que debes potencializar, y también hace que te des cuenta que también debes felicitarte para ser un mejor líder y un mejor ser humano. Walter Viloche nos pregunta, un concepto importante es la meditación. Respecto de esta, ¿cómo se puede mejorar la concentración? ¿Qué técnicas o ejercicios se pueden practicar? Bien, lo primero es que hay que aclarar qué es la meditación, porque en sí tenemos un concepto muy errado de la meditación. Pensamos que es cerrar los ojos y dejar la mente en blanco, o cerrar los ojos porque tengo un problema para escaparme del problema, o tener una experiencia extraordinaria, unos ángeles que me aparezcan por allí cuando cierro los ojos, y realmente esto no es la meditación. De hecho, la meditación es un entrenamiento mental que me permite ampliar la capacidad de concentrarme. Entonces, cuando tú eres consciente de que meditar es simplemente llevar la atención a un objeto, nos lo decía ahorita Camila, por ejemplo, el objeto puede ser la respiración. Cada vez que yo me doy cuenta de que mi mente se va en un pensamiento, vuelvo y la traigo a mi respiración. Entonces, ahí ya estoy ampliando mi capacidad de concentración. Entonces, la primera cosa que digo es, dejemos de pensar en la meditación como algo diferente a una técnica que hace que yo me concentre más. Y que se puede hacer ahí sentado en el momento, no hay que ir a escoger un espacio, un lugar adecuado, sino que puede practicarse en cualquier momento. En cualquier momento, no tienes que cerrar los ojos. Si tú con los ojos abiertos puedes contar hasta 30 exhalaciones,
pues simplemente ahí estás ampliando la capacidad de concentrarte. Como nuestro cerebro se acostumbró a irse para todo lado, pasado, futuro o multitarea, lo que debemos hacer es ahora habituarlo y enseñarle a que esté más en el momento presente en una actividad, y eso nos ayuda a ampliar la capacidad de concentrarnos. Bueno, creo que ahí va relacionada la pregunta de Mateo Mejía que dice, ¿se puede pensar en el futuro siempre conscientes del presente? ¿Es compatible? Sí, es suprema. Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Por algo existen los pensamientos, ¿no? Los pensamientos es una representación subjetiva de la realidad y hay que usarlos a nuestro favor. Entonces, el mindfulness te entrena a vivir desde el momento presente, a tener instantes de sentir, valga la redundancia, que se siente eso de estar aquí. Pero desde el momento presente yo elijo crear, elijo hacer estrategias, elijo crear conferencias. Y le voy a poner un ejemplo a Mateo. Quizás él, cuando está pensando en qué va a ponerse de ropa, él está hacia el futuro, pero está siendo conscientemente eligiendo sus prendas para su trabajo. Cuando va a hacer un viaje, él está desde el momento presente creando su planificación hacia el futuro. Entonces es algo que ya hacemos, que no es ajeno al mundo real. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Y es muy importante desde el presente irme hacia el futuro, porque desde ahí creo, ¿no? Planeo, imagino, sueño, y eso es parte de nuestros pensamientos, de nuestra vida. Y es muy importante ir al pasado de manera consciente, porque si yo cometí un error y en el pasado encontré esa solución, pues si me vuelve a pasar en mi presente, me voy a mi pasado a recordar conscientemente qué hice y lo vuelvo a hacer acá de la misma manera. El problema, o no el problema, a lo que tenemos que parar muchas bolas es que cada vez que yo sueñe, cada vez que planee, que haga una estrategia, que quiera hacer algo distinto, que quiera generar nuevas ideas, que esté muy atenta a lo que estoy pensando. Y si quiero devolverme al pasado, que yo elija devolverme al pasado y no sea mi mente la que elija que se va atrás y adelante. Sin embargo, debemos entender, no frustrarnos, que el comportamiento natural de la mente es esa, irse atrás y adelante. Entonces, no es que esté mal la mente, es un comportamiento natural, que a medida que nos entrenamos en esta práctica, disminuimos eso, pero hemos encontrado en nuestros estudiantes, en nosotros mismos, en las personas que hemos formado, que se frustran porque eso creen que deja de pasar, y hoy decimos, eso no va a dejar de pasar. ¿Sí? Ok. Rodríguez Caro nos dice, desde un concepto globalizado, no sé, tal vez si puede ampliar un poco más la pregunta para que pues la podamos resolver. Hablemos de las personas que hacen teletrabajo. Estas personas, digamos que necesitan en menor o mayor medida practicar el mindfulness, o no tiene distinción, lo pueden hacer como en mejores condiciones. Yo creo que independiente a la labor que tú desarrolles, el mindfulness es algo que es necesario en todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de nosotros como seres humanos, el estrés que se causa a nivel laboral, las depresiones que se causan por causa de este proceso, no solo laboral, sino también vivencial, está enmarcado dentro de que tu mente comience a divagar. Entonces, si tú logras concentrar tu mente y traerla al momento presente, pues ninguna de estas cosas van a suceder. Entonces, las personas que hacen teletrabajo, para poder manejar sus emociones, para estar muy atentas, por ejemplo, a lo que le está diciendo su cliente o lo que están desarrollando, pues siento que es importante generar prácticas de mindfulness. Pero vuelvo y repito, no importa la actividad y dónde y cómo la estés desarrollando. Si la estás desarrollando desde casa o la estás desarrollando en un entorno laboral, creo que en cualquiera de los ámbitos puedes desarrollarlo. Y hay muchas empresas en el mundo, incluso aquí en Colombia, que vienen desarrollando este tipo de programas y han encontrado unos beneficios grandísimos en todos los estudios que han desarrollado. Bueno, hablemos un poco de las empresas como tal. Algunas cifras dicen que una persona, un empleado, puede llegar a perder hasta el 25% de su jornada laboral distrayéndose en otras cosas, y que esto realmente termina también afectando a la productividad de la empresa, ¿verdad? Porque las personas empiezan a ausentarse, empieza a haber pues menos productividad. ¿Qué se dice de parte de la empresa como tal? Pues mira, hoy lo que tú dices es muy cierto. 2 horas al día estamos perdiendo nosotros en que la mente se distraiga en diferentes actividades. Estamos hablando de 20 distracciones por hora.
Y esto, si lo multiplicamos las 2 horas por los días laborales, 5 días, 10 horas, o cuando trabajamos los 6 días hasta el sábado, pues son 12 horas, estaremos hablando más o menos que tenemos una improductividad del 25% en la jornada laboral. Los estudios han encontrado que cuando tú realizas mindfulness eres capaz de recuperar entre el 80 y el 100% de las horas perdidas. Entonces, para un empresario va a ser súper valioso esto, y no solo para el empresario, el dueño del negocio, las empresas, sino para la persona, porque ya no va a tener que llevarse trabajo a la casa. Entonces vamos a hacer un balance entre la vida personal y laboral, y las empresas van a tener mayor eficiencia y productividad. Y en el caso del estrés laboral que las personas manejan por precisamente no saber llevar o focalizarse en solamente una cosa, ¿cómo el mindfulness puede beneficiar a estas personas? Mira, los estudios han encontrado que una persona, después de realizar 8 semanas de mindfulness, reducen el estrés en un 35%, aumentan la productividad en un 35%, disminuye la multitarea en un 18%, aumentan su efectividad en un 35%, tienen un mayor sentido de pertenencia en un 34% y tienen un balance personal y profesional en la vida en un 34%. Entonces, cuando tú te das cuenta a nivel personal y empresarial que si empiezas a hacer una sola cosa a la vez va a disminuir tu estrés, wow. Si empiezas a tomarte las cosas no urgentes, sino importantes y aprender a priorizar, pues va a disminuir tu estrés. Si piensas a desinstalar una estructura que tenemos en nuestro cerebro que se llama la amígdala cerebral, que es esa amígdala que nos secuestra, que nos hace ser impulsivos, reactivos, el mindfulness que hace, que empieces a generar una vía larga para que tengas un discernimiento en el lóbulo prefrontal, que es el lóbulo de la conciencia, el que te dice, oiga, le quiere pegar a su jefe, no le pegue, ya sabes que le quieres pegar a tu jefe, pero no te tienes que pegar a él. Entonces, cuando empiezas a notar tu reacción, pero eliges tu comportamiento, cuando empiezas a notar esos cambios, empiezas a disminuir tu estrés y empiezas a tener un sentido de pertenencia en un 25%. Hoy en día se encuentra que tan solo el 8% de las personas le gusta lo que hacen. Y si llegas a tu trabajo y no te gusta lo que haces y lo haces por necesidad, pues va a aumentar tu estrés. Aquí, de pronto, complementando algo de lo que dice Cami, tendríamos que entender realmente qué es el estrés también, porque tenemos una confusión grande. Hay 2 tipos de estrés: un estrés que es adaptativo, que me permite ir hacia adelante, me permite realizar las cosas. Siempre que me levanto hay una hormona que comienza a activarse que se llama el cortisol, y esa hormona me permite estresarme para ir a la acción. Entonces, el estrés, como lo llevamos concebido que es algo negativo, pues no es negativo. Ahora, el estrés crónico es el que nos preocupa, y es donde mindfulness actúa directamente. Si no tuviéramos estrés, simplemente estaríamos en la cama durmiendo. Entonces, mindfulness en el estrés crónico sí nos ayuda. 2 definiciones para ese estrés crónico: pasar tu mente desde el futuro al pasado, pasado, futuro, futuro, pasado, pasado, futuro, futuro, pasado, pasado, futuro, sin detenerte un ratico en el presente, hace que tu cuerpo se estrese, tu sistema nervioso se estrese. Y otra definición importante que utilizan es que es como una balanza el estrés. Entonces tienes una capacidad de resistencia a un lado y tienes unas cargas al otro. Las cargas, ¿qué sería? Que llegue tu jefe y te pida un informe. Después llegue el vicepresidente y te pide otro informe. Después llegue tu esposo y te diga que algo pasó. Después tu hijo que pasó algo. Entonces vas acumulando. Después el Twitter, el Facebook y todo este cuento. Cuando esas cargas son muy pesadas, superan la capacidad de tu resistencia, es ahí donde viene el estrés. Mindfulness, ¿qué nos ayuda? A priorizar esas cargas, a quitar cargas y ponerlas no en la balanza, sino en la fila. Entonces viene un jefe y entonces te pide algo, entonces el otro jefe te pide, entonces tú le puedes decir, bueno jefe, esta persona me pidió algo, creería que te pudieras poner de acuerdo con él para ver cuál es más urgente y yo voy desarrollándolas. Pero nosotros no hacemos eso porque le tenemos miedo a los jefes, entonces nos vamos cargando, no sabemos qué hacer, nos piden una cosa, nos piden otra, y en ese momento es donde viene esa cronicidad en el estrés. Mindfulness, entonces vuelvo y repito, una herramienta súper importante para priorizar. Y cuando tú eres capaz de priorizar y traer tu mente al momento presente, haces una magia en ti y no llegas al estrés, sino simplemente comienzas a gestionar de la manera adecuada. Perfecto. Edna Rocío Rincón pregunta: María Camila menciona que es tanatóloga. ¿Cómo esa área del conocimiento puede relacionarse con el mindfulness y aumentar la productividad? Bien, son diferentes herramientas, son diferentes técnicas, sin embargo en las dos tenemos que tener conciencia, ¿sí? Entonces, en la tanatología, para yo poder acompañar a mi paciente o a mi cuchí,
porque yo manejo tanto la terapia como el coaching, yo tengo que estar en el momento presente. Mi mente no debe divagar de un lado a otro, sino que yo tengo que estar escuchando atentamente lo que tú me dices. Tengo que estar sintiendo lo que tú me estás diciendo y tengo que verificar por medio de tus palabras lo que tú me estás diciendo para generarte preguntas y poder salir de ese proceso de duelo. Claro está que cuando estamos en consulta, a veces la mente divaga de un lado a otro. Entonces, yo como coach tengo que darme cuenta que mi mente se fue y volverla a traer acá. Son procesos distintos. Lo único que puedo decir en el momento que los complemento es que más allá cuando no vuelvas donde mí como terapeuta o como coach, te llevas herramientas de mindfulness para que en ese momento que llegue el dolor de tu emoción en ese proceso de duelo, lo cuides por medio de la compasión. Y eso te lo da el mindfulness. Entonces la tanatología te hace entender esa pérdida, ¿sí? Te hace entender ese duelo después de un proceso que se realiza para encontrar esa ganancia ante esa pérdida. Y el mindfulness te hace ser consciente de que tienes que llorar, de que no puedes salir de ese duelo un 2x3, de que es una situación que debes permitirte sentir esas emociones porque en esa situación es normal que estés sintiendo esas emociones y te da herramientas para poder llevar ese dolor, como la meditación, como la respiración, como aceptar, ¿sí? Y entender por qué está sucediendo esa pérdida en tu vida. Más allá de la productividad, aquí yo voy a hacer un paréntesis, y la tanatología, yo no te puedo decir que aumente tu productividad, ¿sí? Lo que sí te puedo decir es que si tu proceso de duelo es un proceso que cuidas compasivamente y lo entiendes, pues vas a dejar de rumiar en eso. ¿Qué quiere decir rumiar? Que tu pensamiento no va a estar atascado en el dolor, sino que sencillamente lo vas a cuidar para salir de él. Quizás ahí es cuando tu atención aumenta en un 45%, disminuyen los errores, y quizás ahí es cuando tú puedes elegir enfocarme en el trabajo acá, y cuando llegue a casa quizás vuelvo a abrir ese dolor que siento ante esa pérdida, pero son diferentes. Bueno, volviendo un poquito al tema del estrés laboral, ¿qué tipo de empresas llevan programas para aliviar el estrés crónico del que hablábamos hace un poquito tiempo? Conozco el caso de Google, pero ¿nos puedes ampliar un poco más como de qué se trata? Claro que sí. Bueno, en Colombia realmente este concepto es relativamente nuevo. Somos aproximadamente unas 4 o 5 empresas desarrollándolo desde hace más o menos unos 4 años. Estamos como hasta ahora comunicando este tipo de procesos. Entonces hoy día en Colombia no encontramos muchas empresas que estén desarrollando esto. Digamos que lo que hablábamos, Google, que siempre se ha preocupado por tener a sus colaboradores felices, ha desarrollado aproximadamente 3 programas diferentes. Uno de los programas más importantes que ha desarrollado se llama Looking Inside, mirando hacia adentro. Es un programa de inteligencia emocional y mindfulness, y se desarrolla en un proceso de 8 semanas, donde lo ponen voluntario y la gente se inscribe a este programa. Al inicio, cuando comenzaron este programa, un ingeniero de software, Chade Tang, se inscribieron muy poquitas personas. Pero esas personas que terminaron sus 8 semanas comenzaron a hacer un proceso de viralización por medio de las ventajas que generaba, la reducción del estrés y todos los resultados que nos dijo ahorita Cami en porcentajes, y en la siguiente hubo cupo lleno. Hoy día, si te quieres matricular a un curso de estos, tienes que esperar más o menos 2 años. Te matriculas hoy en 2 años, porque ellos tienen 35,000 colaboradores y hasta ahora se han formado 6,000. Entonces, simplemente es un programa donde se generan una serie de prácticas entre semana y semana, una serie de reflexiones, se les enseña qué es la conciencia, se les enseña cómo en el cerebro se pueden generar algunos cambios, pero la práctica entre semana y semana es la que hace que generen unos cambios duraderos en el tiempo. Se habla de 8 semanas, y en la mayoría de empresas se hacen procesos de 8 semanas, es porque primero las aseguradoras, digamos que cubrían a la gente 8 semanas, les pagaban 8 semanas, entonces pues hasta ahí podían hacer, digamos, los estudios sin tener que la persona que participaba del estudio pagara algo. Y lo otro es que en las 8 semanas comenzaron a haber unos cambios importantes a nivel del cerebro y en los comportamientos, y eso se tradujo en la eficiencia, la reducción del estrés
del 35% de lo que nos decía ahorita Cami. Viendo esos resultados buscando hacia adentro del programa de mindfulness de Google, pues comenzaron a hacer una serie de programas adicionales, incluso teniendo como base los celulares y las aplicaciones, para recordarle a la gente que debía hacer esos procesos de conciencia. Y hoy día hay reuniones que no comienzan en Google si no haces una práctica de 2 minutos de mindfulness, ya sea con la respiración o viniendo al cuerpo, por ejemplo. Pero no solo Google, hay una empresa que se llama General Mills, que es una gigante de alimentos, dueña de Häagen-Dazs, como para que hagamos referencia, en Estados Unidos, y ellos crearon un programa que se llama Mindful Leadership, que significa el liderazgo consciente. Yanis Marturano, que fue vicepresidente jurídica, casi que la segunda al mando de General Mills, en alguna fusión que estaban haciendo con otra empresa, pues entra en un colapso nervioso y va donde su psiquiatra, y su psiquiatra le dice: hombre, te recomiendo que vayas a un retiro de mindfulness. Esa fue la receta que le hizo su psiquiatra: ve a un retiro de mindfulness. Ella hace el retiro de los 4 días de mindfulness y llega con muchas herramientas y comienza a ejecutarlas, pero ella valida que ese retiro cambió su vida. Comienza a practicarlo durante 2 años y a los 2 años genera en General Mills el programa de liderazgo consciente basado en mindfulness. Hoy día se han formado aproximadamente unas 2.000 personas de cargos directivos, y después de cargos directivos comenzaron a bajar la información con unos procesos impresionantes de transformación. Ella se da cuenta de que su finalidad y su función está más en la enseñanza del mindfulness, renuncia a General Mills y monta la fundación de Mindful Leadership o Liderazgo Consciente. Target también tiene un programa de Meditating Merchants y les enseña a meditar tanto a sus colaboradores como a los proveedores para que generen una afinidad diferente, unos procesos de inteligencia emocional diferentes. Pero hoy día en el mundo, pues en España está muy desarrollado Bank of America, Repsol, Citibank, Banco de Crédito en Estados Unidos. Hay muchas empresas que lo hacen. Y acá en Colombia hay algunas empresas que han comenzado a generar bastante interés. Hemos hecho cosas, por ejemplo, con Bancolombia, enfocadas en mindfulness, en protección, enfocadas con mindfulness, en algunos colegios como por ejemplo Gimnasio Los Arrayanes o Gimnasio Lontanar. Entonces ya hay muchas empresas que han comenzado a familiarizarse con ese concepto porque han visto algunos cambios en sus colaboradores. Súper, bueno. Hablemos un poco de cómo aplicar el mindfulness para el liderazgo. Cómo las personas que trabajan diariamente con un equipo de personas pueden verse beneficiadas y cómo las ayuda a tomar mejores decisiones, a que puedan tener un poco más de escucha. ¿Qué beneficios les trae? Bien, un líder que practica mindfulness, las investigaciones han encontrado que se vuelve más carismático, más auténtico, más paciente, tiene tolerancia a la frustración, empieza a liderar de una manera asertiva. ¿Qué quiere decir esto? Empieza a conocer, a tener un interés por cada individuo de su equipo de trabajo, con la finalidad de entender que yo a Paola no le puedo hablar de la misma manera que le habla a Juan Manuel. Entonces empieza a tener un conocimiento del ser, con la finalidad de sacarte todas esas habilidades blandas y competitivas para el rendimiento de mi objetivo y de mi organización. Entonces, uno de los beneficios a nivel de liderazgo que se encuentran realizando mindfulness en los equipos de trabajo es que se vuelven más unidos, siempre no dejan de pensar en una meta individual y generan una meta grupal, empiezan a tener una claridad mental inigualable. ¿Por qué? Porque el pensamiento se vuelve apacible, porque empiezas a entender qué estás pensando, y en vez de querer vender únicamente la idea de María Camila, me interesa tu idea, pero también le doy el espacio a la mía y también me interesa la de Juan Manuel. Entonces, por medio de 3 ideas, empezamos a crear una muy buena, porque no sentimos como que nos estamos quitando la competencia, sino que queremos ir bajo una misma dirección. Bien, también empezamos a estar un poco más concentrados. En los equipos de liderazgo empiezan a disminuir los errores, lo que hace que tengan resultados más satisfactorios. Hay una motivación y un sentido de pertenencia en el clima laboral, entonces llegar al trabajo es algo increíble, y empiezas a tener una escucha activa porque empiezas a manejar una sincronización. ¿Qué quiere decir eso? Saber cuándo intervengo y saber cuándo tengo que parar. Saber cuándo te complemento a ti y saber cuándo no tengo que decir nada.
Entonces no empiezo a dejarme llevar por hacerme sentir importante, sino que realmente soy importante desde el momento presente y hago sentir importante al otro. Entonces si tenemos motivación, claridad mental, eficacia, eficiencia, nos conocemos dentro del equipo de trabajo, nos tratamos como personas, ¿sí? Y vemos diferentes cualidades en ti que yo también tengo y empezamos a desarrollar un juego para tener una estrategia inamovible, pues ya te imaginarás los resultados a nivel de liderazgo, y líder es aquel que forma más líderes. Entonces es también empezar a tener esa conciencia donde no interesa el cargo que tengas, sino que estamos trabajando bajo un beneficio común. Y hoy se dice, las organizaciones que se van a mantener en el mercado son esas organizaciones que empiezan a generar niveles de conciencia en sus colaboradores, porque el líder sabe que las organizaciones las hacen las personas. Nosotros tenemos un programa de liderazgo y mindfulness de 8 semanas, donde les enseñamos, digamos, a hacer estos saltos, todo lo que hemos venido charlando ahorita, y en cada semana vemos algunos tópicos importantes, como por ejemplo el manejo de las emociones, el manejo del estrés para un líder es importantísimo, el manejo de la comunicación, cómo comunicarme a nivel consciente, la inteligencia social, cómo yo puedo manejar mis pensamientos, cómo puedo sacarles provechos a ellos. Entonces, durante 8 semanas estamos allí haciendo reflexiones de liderazgo, estamos generando unas prácticas y ese es el entrenamiento que se hace hoy día a nivel mundial en cuanto a liderazgo consciente. Bueno, nos preguntan, ¿qué tiene que ver el mindfulness con la inteligencia emocional? Muchísimo. Hoy día realmente, hace año y medio estuvimos en 2 formaciones con Daniel Goleman, que es el papá de la inteligencia emocional. Una de las formaciones era la importancia del mindfulness en todo el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Qué es lo que sucede con esto? Y lo voy a hablar más a nivel de unos estudios neurocientíficos. El área donde tú puedes gestionar las emociones se llama lóbulo prefrontal. Entonces podemos medir en cierto modo que una persona sea inteligente a nivel emocional en cuánta capacidad tiene de conectarse a nivel neuronal allí. Entonces las personas que no tienen mucha capacidad de conectarse a nivel neuronal en el lóbulo prefrontal tienen muy bajo nivel de inteligencia emocional. Mindfulness y todas las prácticas de concentración, de estar en el momento presente, hace que se genere una activación importante en los lóbulos prefrontales para que yo pueda gestionar mis emociones de una mejor manera. Adicional a eso, mindfulness me ayuda a conectarme y ser consciente de mi cuerpo. Y todas las emociones se viven en el cuerpo. Entonces, si yo siento la rabia y sé que se siente aquí, y sé que de pronto tengo aquí apretado las manos y tengo apretadas las mandíbulas y sé que es rabia, puedo automáticamente desinstalar o bajar la intensidad de esa rabia y hablar de una mejor manera con las personas. Entonces, mindfulness, al hacerme más consciente, también me hace consciente de mis emociones y de tus emociones, por ejemplo, Paola. Entonces, si tú, por ejemplo, vengo a venderte a ti algo y tú estás mostrándome que tienes rabia, no, pues no te puedo venir a vender de una, tengo que hacer una conversación de pronto para ver si puedes en medio de la conversación salir de la rabia, y al salir de tu rabia ahora sí te puedo vender. Entonces fíjate cómo me ayuda muchísimo a entender mis emociones y a entender las de los demás. Entonces mindfulness está allí ayudándonos muchísimo en ese entrenamiento. Bueno, Marta nos pregunta, ¿qué pasa en el caso de los millennials que son por nacimiento multitarea? Lo mismo que nos pasa a todos. ¿Qué tenemos que hacer? Escucharlo, entender por qué está haciendo la multitarea y a ellos toca hablarles al grano, conciso, y entender que quizás no van a poder hacer una práctica de mindfulness en un inicio de 25 minutos, pero que sí pueden empezar haciendo un escaneo corporal, que es escanear, observar las diferentes partes de mi cuerpo en 5 minutos. Hoy en día atendemos millennials y a nivel profesional y personal me dicen, me ha cambiado la vida. Era una persona que en mi puesto de trabajo, y tengo un caso particular, que el jefe le molestaba que ella se parara de la silla. Entonces le mandaron un memorando porque decían, fulanita de tal, te paras cada 5 minutos de la silla y no estás rindiendo en el trabajo. Entonces ella me decía, yo no lo entiendo, no me entienden y me quiero ir de esa organización. Cuando empezó a realizar prácticas de mindfulness, como hacer conciencia de su cuerpo en 5 minutos, como llevar la atención a su respiración en 3 minutos, como que la mente, como entender que la mente era la que le decía, párese, pero el cuerpo estaba tranquilo. Entender eso ya dejó, se paraba 20 veces en el día, ahora se paraba 3.
Y al mes la ascendieron y ella dijo, ya no me quiero quedar ahí por mi jefe, porque los millennials tienen una ventaja y es que no tienen miedo a tomar decisiones. ¿Qué hizo ella? Le salió un trabajo mejor y se retiró perfectamente con su jefe, porque también entendió que su jefe le estaba haciendo un bien a ella a su corta edad. Entonces, si te das cuenta, mejora su atención, mejoró su concentración, no se tomó nada personal y empezó a tener una inteligencia emocional que aplicó en el trabajo en el que hoy está. Entonces, igual, pero con prácticas más cortas. También un poco entender que nosotros no nacemos multitarea. Realmente no es que el niño nazca y ya es multitarea. El niño, por algo que se llama las neuronas espejo, comienza a copiar comportamientos de sus padres. Eso quiere decir que si en el momento en el que el niño nace, y más o menos hasta los 8 años, observa que sus papás todo el tiempo están haciendo multitarea, eso es lo que él está aprendiendo y por esas neuronas espejo comienza a copiar. Y ese copiar y todos los días copiar hace que se generen en el cerebro unos hábitos muy fuertes, unas conexiones neuronales muy fuertes. Pero así como aprendiste, puedes desaprender y puedes generar un mindfulness en ti y comenzar a hacer cosas una sola a la vez. Entonces, de pronto salir de eso de que nacemos siendo multitarea, eso no es tan cierto. Bueno, nos manda saludos Ana Carolina Murillo y Ricardo Espinosa, nos dicen muy buen tema. Pues bueno, finalmente para terminar, ¿qué tips le darían a las personas que de pronto son muy ajenas al mindfulness, pero que quieren empezar de pronto, no sé, en sus casas en la noche antes de dormir, practicar la respiración, o qué tips les darían? Yo, mira, el primer tip que daría es: deja de pensar que el mindfulness tiene que ver con algo esotérico o espiritual, lo mismo que la meditación. Ese es el primer tip. No necesitas creer en nada para poder hacer un entrenamiento de tu mente y que tu mente esté en el momento presente y se concentre. Entonces, el primer tip es: dejemos las creencias que están allí. El segundo tip simplemente es relajarse y cada vez que te des cuenta de que tu mente está pensando en algo diferente a lo que estás haciendo, puedas traerla a este instante, a este momento presente. También hacer conciencia de tu respiración. Nos gusta mucho usar la respiración porque en el mindfulness decimos, y los autores creadores también dicen, la respiración es nuestro amigo fiel. No necesitas ir a un banco, o a ir al supermercado, o ir a la clínica, o llamar a un amigo para tener tu respiración. Entonces, primero, reconocer y entender que la respiración siempre está ahí, que es tu amigo fiel, y empezar a contar 10 veces cada vez que inhalo, exhalo, empezar a observar qué sienten en mis fosas nasales, qué partes de mi cuerpo se mueven, qué ritmo tiene, a qué temperatura está. Ahí en tu cama quizás puedes llevar la mano a tu corazón y empiezas a hacer conciencia de tus respiraciones, y si no quieres llevar la mano a tu corazón, cuentas tus respiraciones y en ese momento te vas a dar cuenta que tu mente se va y la vuelves a traer a tu respiración. Tan solo 2 minutos de hacer conciencia de la respiración, empiezas a notar los beneficios de manera personal, empiezas a sentirte tranquilo, más claro. Si llega una emoción, la empiezas a coger, la empiezas a entender en vez de escaparte de ella. Y 20 minutos de un escaneo corporal equivale a 4 horas de sueño. Entonces, la primera parte es: haz conciencia de tu cuerpo, de tu respiración. Con eso ya puedes ir implementando, por ejemplo, la alimentación. La alimentación puede ser otro tip importante. Siempre nos alimentamos, ser consciente de cuántos colores hay en el plato, por ejemplo, es un tip súper lindo. Por ejemplo, cuántas texturas puedes observar cuando te metes el bocado a la boca, si hay crunch, si está baboso, si no, si está muy líquido. Todo eso que hace que tu pensamiento esté aquí te puede ayudar muchísimo en el proceso de mindfulness. Tip importante: entiende que tu mente se entrenó a divagar, a irse todo el tiempo. Entonces, ese tip para poder hacer mindfulness, porque mucha gente dice: yo no puedo meditar, no puedo hacer mindfulness porque pues no puedo dejar mi mente en blanco y todo el tiempo los pensamientos están allí. Cuando sabes que eso es normal en tu mente, lo que comienzas a hacer es relajarte y disfrutar de esa respiración y disfrutar de ese pensamiento que llegó y reírte porque ese pensamiento está continuamente allí, pero tú dices: pero yo no estoy con el pensamiento, estoy con mi respiración o con mi alimento, con mi caminada. Entonces, un poco el tip importante para relacionarse es relajarse y entender que la mente siempre va a estar divagando. Y voy a anexar una más, es contar tus pensamientos. Que hagan la prueba hoy los que nos están viendo, y es que
tomes una parte de tu día y empieces a contar cuántos pensamientos empiezas a tener en ese momento y nos contarán si desaparecen, si tienen la misma intensidad o si se vuelven un poco más apacibles. Porque es chéverísimo lo que dice Cami, porque generamos inconscientemente 60.000 pensamientos al día. Pero cuando comienzas a hacer prácticas de contar tus pensamientos y ser consciente de ellos, existe una magia por ahí que de pronto se vuelven menos y tú entras en calma y en paz interior. Bueno, pues súper, súper bueno. A ustedes, Juan Manuel y María Camila, mil gracias por haber estado con nosotros. Si la gente quiere saber un poco más de este tema, ¿qué pueden hacer? Claro que sí, nosotros, de hecho, ahorita más o menos el 23 de julio estamos comenzando un curso de 8 semanas de Mindfulness, se llama Mindful Change. Pueden encontrar la información en nuestra página web www.yours.co, Y de yuca, O de oso, U de uva, R de ratón, Z de zanahoria.co de Colombia. Y ahí pueden encontrar la información en los cursos que vienen. Ahí dentro de la página web tenemos en el blog muchos temas sobre mindfulness, hablamos mucho sobre mindfulness y emociones, sobre mindfulness y las empresas, están todos los cursos y los diseños que hemos desarrollado, las empresas donde hemos estado. Entonces ahí pueden encontrar mucha información de nosotros. Perfecto, pues mil gracias y a todos los que se conectaron hoy con nosotros. Los esperamos una próxima vez en otro streaming de finanzas personales. Chao.